Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a hablar de las teorías feministas, en este caso con 5 textos acerca de los feminismos, con 6, perdón, y con mi compañera Constanza Moreira, y que les habla Josefina Matos, del ramo de Psicología Social Comunitaria. Ujú. Ya, bueno, los textos que vamos a revisar son los siguientes. Pani Rosas, Mujeres, Raza y Clase, Mary Wollstonecraft, El género en disputa, Feminismo buen vivir, y ellas también escriben. Estos seis textos los pusimos en este orden porque siguen de esta forma una línea como cronológica que nos permite historizar la construcción de los feminismos hoy en día. Vamos a partir entonces con el texto Panirrosas de Andrea de Atri. Este texto permite revisar ciertos principios políticos y ontológicos del feminismo. Uno de sus dichos más polémicos y revolucionarios en ese entonces es que el género de las mujeres, si bien se encuentra en una posición de opresión respecto al género de hombres, no es igual de una clase a otra clase de mujeres. Ella sigue una línea marxista que integra el feminismo y refiere, por ejemplo, que oprimidas existen explotadas y también oprimidas que oprimen. Una de sus citas que colocamos acá es que el género, si bien no surge con el capitalismo, la opresión de las mujeres adquiere bajo este modo de producción rasgos particulares, convirtiendo al patriarcado en un aliado indispensable para la explotación y mantención del status quo. Cuestiona también el quehacer doméstico como un trabajo invisibilizado y no remunerado, lo que considera como un robo capitalista. También se cuestiona si la disputa en el feminismo es sexo contra sexo o clase contra clase, que también es una referencia de otra feminista que es Evelyn Reed. Para poner un poco en contexto, este movimiento clasista del feminismo surge desde revueltas armadas entre el siglo XVI y XIX en Europa, liderado por mujeres amas de casa, principalmente obreras trabajadoras. En esta revolución se da fin a la monarquía, ¿cierto? Comienzan los estados modernos capitalistas, se da inicio a la revolución industrial, se vive la esclavitud en ese contexto, ¿no? Y lo que provoca es que muchas mujeres empiecen a salir de sus casas, sobre todo con la revolución industrial, hacia un trabajo remunerado, lo que permite que se sindicalice, y esto da mucho auge al feminismo. Genera, comillas, la cuestión de la mujer. Se empieza en este tiempo a recién hablar sobre el concepto de género y la cuestión de la mujer, como se mencionaba en esos tiempos. Esto comienza, o sea, da inicio a la primera y segunda ola del feminismo y contribuye con los derechos de sufragio, educación y trabajo para las mujeres. Bueno, siguiendo con el mismo hilo histórico acerca de la lucha de las mujeres, en este caso, el libro Mujeres, Raza y Clase de Angela Davis abarca la historicidad a partir de Estados Unidos, en relación con el movimiento antiesclavista y el nacimiento de los derechos de las mujeres en Estados Unidos en este caso, abordándolo desde la era preindustrial, y quisimos considerarlo como punto importante, ya que, por ejemplo, el lugar de las mujeres siempre había estado en el hogar, pero con la era preindustrial, dentro de la economía doméstica, ellas habían sido trabajadoras productivas, trabajando a la par con el hombre en este caso, pero la ideología de la feminidad comenzó a enlazar los ideales de la esposa y de la madre en el momento en que se desplazó del hogar a la fábrica, en este caso el hombre, y aquí llegó la industrialización, y el hombre tuvo que salir a trabajar y la mujer hacerse cargo de los quehaceres domésticos, entonces de la economía doméstica. También en el movimiento antiesclavista brindó a las mujeres de clase media, estas eran las que luchaban más constantemente, la oportunidad de demostrar su valía con arreglo a unos modelos que no estaban ligados a su papel como esposas y madres. Y además la campaña abolicionista supuso para ellas un refugio donde ellas podían ser valoradas por sus trabajos concretos. Bueno, otra de las mujeres que fueron muy destacadas en esta época fueron las hermanas Grimpe de Carolina del Sur, Sara y Angélica, que fueron las primeras mujeres en el abolicionismo que conectaron de una manera más sólida la cuestión de la esclavitud con la opresión de las mujeres. En este caso ponían las dos luchas como
de forma paralela para poder adquirir más derechos, en este caso, tanto en la esclavitud como hacia las mujeres. Pero además se encuentra el derecho a voto, que se vio como un tema también de las mujeres blancas y un tema de esclavitud, ya que hombres negros tenían derecho a voto antes que las mujeres, y eso igual fue muy controversial, antes que las mujeres blancas incluso. Por esto, que la lucha de las mujeres blancas también fue por la educación, donde hubo una solidaridad fraterna por parte de las mujeres blancas hacia las negras para que ellas tuvieran mayores accesos a derechos y también a educación. Y un hito muy importante en Estados Unidos fue cuando las mujeres negras y blancas dirigieron juntas una batalla contra el analfabetismo en el sur, en este caso. Y además, una de las líderes de la defensa de los derechos de las mujeres, que es, como dice ahí, Susan B. Anthony, ella planteaba que la emancipación, llegó a la conclusión de que las urnas contenían el auténtico secreto de la emancipación femenina y de que el sexismo en sí mismo era mucho más opresivo que la desigualdad de clase y que el racismo. Bueno, continuando, el tercer texto que revisamos expone a la autora feminista Mary Wollstonecraft. Ella nace en 1759 en Inglaterra, es una feminista que se enmarca dentro del pensamiento del racionalismo ilustrado, perdón. Ella vive entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Resume su capacidad de pensarse a sí misma trascendiéndose, es decir, buscando explicaciones sociales a sus experiencias privadas. Se considera esto como uno de los rasgos fundacionales del feminismo, con la frase que hay que sacar lo privado a lo público. Escribe el texto Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, donde plantea la universalidad de la razón y de los derechos naturales de las mujeres con el objeto de subrayar las incoherencias de la ilustración patriarcal, que es la base del feminismo moderno para ella. Cuando plantea la universalidad de la razón, está promoviendo en el fondo una educación universal. Dice que niega la existencia de virtudes propias de un sexo, la verdad debe ser la misma para el hombre y la mujer. Ella se enmarca en esta lucha de la educación, tanto para mujeres como para hombres, recordando que en este tiempo la mujer no tenía acceso a la educación, ¿no? Y ella considera como buena pensadora ilustrada que el pensamiento y la razón es lo que hace libre a las personas, por lo que la mujer, para salir de su estado de opresión, debe recibir educación y trabajar el componente más racional, ¿no? Refiere de los varones que se comportan con las mujeres como la aristocracia al pueblo oprimido, y a una mujer también trabajadora, y también se posiciona desde ese lugar. El siguiente texto es El género en disputa, de Judith Butler. Este texto se considera una obra fundacional dentro de las teorías queer más actuales. Refiere la autora que no basta con investigar de qué forma las mujeres pueden estar representadas de manera más precisa o más democrática o más igualitaria en la política, sino que la crítica feminista también debería comprender que dichas estructuras de poder mediante las cuales se pretende la emancipación crean y limitan la categoría de las mujeres, lo que considera ella que es el sujeto del feminismo. ¿Sí? Cuestiona la autora la categoría de las mujeres, incluso en plural. Sea una identidad común, no tendría pertinencia cultural, ni integraría otras relaciones de poder y de opresión. Para la autora, el sexo lo define como lo planteamos a continuación. Ella se cuestiona si acaso es natural, si es de ser natural, si es anatómico, cromosómico u hormonal, y cómo puede una crítica feminista apreciar los discursos científicos que intentan establecer tales hechos. Ante esto, plantea que el género no es la cultura, no es a la cultura como el sexo a la naturaleza, que el género también es el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se forma y establece como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura. ¿Sí? Desde esta forma llega a la conclusión que el género es una construcción. Y desde esta base se pregunta si podría entonces llegar a construirse de otra forma, o acaso es parte de un determinismo social.
Bueno, el otro texto que ya aborda un tema más actual, que es el feminismo y el buen vivir, utopías decoloniales. Quisimos destacar los tres feminismos que plantea este texto, que es el feminismo decolonial latinoamericano, el cual promueve una ecología de saberes feministas como parte de un mundo plural, desde también una ruptura con la modernidad capitalista. También se encuentra el feminismo decolonial, que plantea que ir más allá de la matriz moderna y desde la diferencia colonial, incluyendo la raza. Ay. El feminismo decolonial plantea ir más allá de la matriz moderna y desde la diferencia colonial, incluyendo además la raza. Además, el feminismo comunitario repiensa el patriarcado en relación a la Pachamama, en este caso al mismo territorio y a la tierra, desde una autodeterminación feminista, es decir, pone a la par la lucha de reivindicación territorial con la autodeterminación de las mujeres. También este texto habla del buen vivir como una propuesta para combatir el modelo de civilización occidental capitalista y también como una noción de sociedad apta para el feminismo decolonial. Muchos autores también hablan del buen vivir híbrido como una necesidad de hibridación conceptual entre el buen vivir y el feminismo decolonial, pero también otros autores plantean que el buen vivir es distinto a la hibridación, ya que el buen vivir logra lo opuesto. Es decir, el buen vivir permite el reforzamiento de identidades y para muchas culturas se pone en juego estas esencias de su cultura y no sus márgenes. Otro concepto igual es la comunalidad, que surge a partir de los procesos organizativos de las mujeres indígenas, a partir de la reivindicación de sus derechos y también de sus derechos específicos como mujeres. Y una feminista de la lucha indígena comenta, descolonizar nuestro feminismo requiere de la construcción de diálogos interculturales que rompan con las lógicas de borramiento de otros saberes. Además, bueno, estos principios de comunalidad y buen vivir resultan centrales para las luchas de los feminismos que ponen también las luchas anticapitalistas y decoloniales en el centro de la agenda política del feminismo. Bueno, también se encuentra el texto Ellas también escriben, que aborda distintas representaciones de violencia hacia las mujeres en las mujeres actualmente. Y las representaciones que nosotros quisimos mostrar principalmente, la primera es de violencia de género en la Policía Nacional Civil hacia las mujeres, en El Salvador en este caso, ya que se plantea como una paradoja que ocurren actos violentos hacia la mujer, siendo que la Policía Nacional son los encargados de dar seguridad y protección a la población, pero a partir de que ellos promueven una ideología machista que justifica su dominación social, percibiendo también a las mujeres como grupo minoritario como una amenaza para la identidad y atributos distintivos del grupo, en este caso de la Policía Nacional. Bueno, y también se plantea como la deconstrucción de este sistema de creencias vigente que promueve más que nada ideologías y prácticas machistas. También se encuentra el amor pasional y el amor romántico, que también promueve la violencia de género. Este se presenta como la representación social de la mujer como una figura materna y sumisa, que solamente atiende las necesidades del hogar, dejando de lado las suyas, a partir también de una ideología machista. Se presentan también categorías de roles de género instaurados, que de niños presentamos estas desigualdades de género que se van practicando y repercutiendo a lo largo de la vida. Es por esto que la ideologización del amor, en este caso del amor romántico, del amor pasional, justifica además la cosificación de la mujer. ¿Estás muteada? Bueno, para concluir, dejamos esta imagen abierta para concluir como reflexiones acerca de estos textos. Básicamente nos quedamos con la sensación de que si bien todos los feminismos han contribuido a este gran movimiento heterogéneo que es hoy día, cada uno tiene sus especificidades, sus pertinencias territoriales y momentos históricos que lo han configurado de dichas maneras tan distintas, ¿no? Entonces es importante hoy día para nosotras hablar de los feminismos en plural para poder como visibilizar la gran diversidad de perspectivas que existen dentro de toda esta gran lucha histórica.
Dejamos acá a continuación como las referencias bibliográficas. Y eso sería la presentación. Muchas gracias por escuchar.